Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el cuarto ciclo de conferencias Oficios Artesanales y Artífices desde la Arqueología y la Historia, coordinado por los doctores Reina Solís Siriaco y Emiliano Melgar Tizoc, a quien cedo la palabra. Muchísimas gracias, Miriam. Buenos días a todos. El día de hoy, por cuestiones laborales y causas de fuerza mayor, pues nuestra panelista, Ana Laura Solís Siriaco, no va a poder estar en vivo con nosotros, pero nos dejó grabada su presentación tipo Zoom, entonces es como si la viéramos en vivo. Y pues ella se va, como está ahorita, en el montaje de una exposición en la Casa de Cultura de Lerma sobre comida japonesa. Entonces es difícil la recepción y por eso no puede estar en vivo con nosotros, pero va a estar revisando los comentarios y las preguntas que nos haga nuestro público y les contestará individualmente al finalizar el video y en este día y en el transcurso de la semana, ¿no? Ana Laura es licenciada en Historia y maestra en Historia del Arte por la UNAM. Se ha especializado en el estudio de iconografía religiosa, con énfasis en el monacato cristiano, así como en el estudio de representaciones del juicio final. Ha sido distinguida con la mención honorífica del Premio INA Francisco Javier Clavijero para la mejor tesis de licenciatura en Historia y Etnohistoria. Y actualmente es la coordinadora de actividades culturales de la Fundación Japonesa en México, razón por la cual no está él. Desafortunadamente se le juntó con este montaje de exposición, pero pues vamos a dar inicio a su presentación, que les digo que pues nos la dio para que pudiéramos tenerle la sesión del día de hoy. Entonces déjenme compartirla para que se pueda ver lo de ella. Listo, ahí Hola, está. buenos días. Primero quiero agradecer a Reina y Emiliano por el espacio en este cuarto ciclo de conferencias del Seminario de Oficios Artesanales y Artífices desde la Arqueología y la Historia. Hoy les voy a hablar de mi investigación titulada A su cuidado y diligencia, los párrocos como artífices, el caso de Santa Cruz Tlaxcala. Empiezo. A 30 minutos del centro de Tlaxcala se encuentra la parroquia de la Santa Cruz, en el pueblo del mismo nombre. Al interior de esta parroquia, en el espacio del presbiterio, a ambos lados del altar mayor dedicado a la Santa Cruz, se localizan dos grandes lienzos de 5 metros de alto y 4.34 metros de ancho. El lienzo de la izquierda, viendo de frente al altar, representa la crucifixión como árbol de vida enmarcada por 7 medallones con los sacramentos. Y el de la derecha muestra a Adán y Eva al lado del árbol de la ciencia del bien y del mal, rodeados de medallones con los 7 pecados capitales. El esquema compositivo de los lienzos relaciona los dos árboles al centro de la pieza. El árbol en que está crucificado Cristo representa la obtención de la vida eterna, y el árbol de la ciencia del bien y del mal representa la pérdida de ésta. Ambos lienzos se contraponen y conjugan para establecer una explicación de lo que se debe de hacer y lo que no, para conseguir la salvación del alma según el dogma cristiano, haciendo de estas composiciones una especie de catecismo pictórico. El tipo iconográfico que siguen los lienzos está basado en el Lignum Vitae, esquema mnemotécnico que ilustra el tratado del franciscano San Buenaventura, en el cual se equipara el mensaje salvífico de Cristo, su vida y crucifixión, con un árbol del cual se desprenden ramas y frutos que configuran las claves para el entendimiento del mensaje cristológico. Incluso podemos ver aquí que se convirtió el Lignum Vitae en un atributo iconográfico de San Buenaventura. A partir de los primeros manuscritos del opúsculo bonaventuriano en el siglo XIII, la representación de la crucifixión como Lignum Vitae o árbol de vida se popularizó en Italia y Alemania. De manera análoga, los lienzos de la parroquia de Santa Cruz Tlaxcala también forman parte de esta tradición iconográfica. Cabe destacar que estos lienzos tienen ciertas características peculiares.
entre ellas las inscripciones en lengua náhuatl al pie de los medallones y la apariencia y vestimenta de los personajes que protagonizan las escenas de los sacramentos, a los cuales es posible identificar como indígenas tlaxcaltecas. El conjunto está firmado, aunque no por él o los artistas que realizaron los lienzos, sino por el párroco que estuvo al frente de la parroquia y la comunidad en el tiempo de la elaboración de estos. Es una firma por demás curiosa, ubicada en las esquinas inferior derecha e izquierda del lienzo con los sacramentos. En letras mayúsculas de color dorado se puede leer la siguiente información. Se hizo, doró y adornó el retablo mayor de esta parroquia y estos lienzos con lo demás que guarnece el presbiterio el año de 1735, siendo cura beneficiado de ella el doctor don Miguel Josep de Sierravalle Rioseco, y a su cuidado y diligencia. Estas inscripciones ofrecen información relevante a la realización del conjunto pictórico y del retablo mayor, entre la que se encuentra el año, probablemente de finalización de las obras, 1735, y un nombre, el del doctor don Miguel Josep de Sierravalle y Rioseco, párroco de Santa Cruz Tlaxcala, a cuyo cuidado y diligencia las obras fueron hechas. Una primera lectura de esta anotación permite inferir que el párroco quería que las personas supieran que fue él quien ideó y llevó a buen término la elaboración de los lienzos y el retablo de la parroquia. Por consiguiente, esta firma tiene la intención de indicar a los espectadores que es el párroco a quien se le debe de atribuir la realización de estas obras, no como artista, pero sí como autor intelectual y artífice del discurso simbólico, teológico y político que proponen estos lienzos. Si bien el papel de los miembros de la Iglesia como patrones de las artes durante el virreinato es comúnmente conocido y tema de muchos estudios, se ha desatendido un poco el análisis del lugar que ocupaban los miembros de la élite novohispana, fueran frailes, gobernantes o párrocos, en el proceso de producción de las obras, considerados no solo como financiadores, supervisores y distribuidores, sino como facilitadores o incluso productores de él o los discursos, cualidades y valores representados en estas. Siguiendo el planteamiento de Mary Helms, la producción de este tipo de obras especializadas, tales como pinturas, retablos, templos, esculturas e incluso canciones, danzas y o poemas, no solo sirven como marcadores de poder y riqueza, también son expresiones socialmente aceptadas de autoridad e influencia política que contribuyen al ejercicio del poder. Es decir, los miembros de las élites se presentan como piezas clave en la realización de este tipo de productos porque esto les permite ser reconocidos como líderes cultos y capaces. Al ser vinculados con las obras y su producción, adquieren cualidades y características que se atribuyen a la creación de este tipo de productos, tales como un conocimiento y habilidades especializadas, una visión estética y cualidades morales y éticas sancionadas, ya sea por un poder superior o por la comunidad. Habilidades que demuestran y avalan el poder que ejercen. Lo que nos remite al párroco de Santa Cruz Tlaxcala y la peculiar firma en el lienzo del presbiterio de dicha parroquia. Por lo tanto, vamos a detenernos en el análisis de la o las formas por las cuales el párroco Miguel José de Sierravalle buscó el reconocimiento político y de liderazgo por parte de su comunidad y de sus superiores eclesiásticos, colocándose como artífice de estas obras, formulando a su vez la idea de una identidad novohispana y tlaxcalteca, presentando una historia religiosa local
a través de la autorrepresentación en los lienzos del presbiterio de la parroquia de Santa Cruz, Tlaxcala. Según datos proporcionados por Luisa Noemí Ruiz, Sierra Valle y Río Seco realizó su licenciatura y doctorado en teología en la Real Pontificia Universidad de México, obteniendo su título de doctor el 20 de julio de 1727, después de lo cual fue asignado como párroco de Santa Cruz, lugar del que se ocuparía hasta 1738, cuando fue ascendido a inquisidor. Sería pues durante sus primeros años al frente de la parroquia que dedicaría su conocimiento, tiempo y recursos para la elaboración del conjunto del presbiterio, basándose en el esquema del Lignum Vitae, que muestra la crucifixión como árbol de vida en contraposición al árbol del conocimiento, cuyos frutos produjeron la pérdida del paraíso. El Lignum Vitae es un texto compuesto por San Buenaventura, que comprende 48 meditaciones sobre la vida, muerte y glorificación de Cristo. El escrito se divide en 3 secciones, cada una con 16 meditaciones. La primera sobre la vida de Cristo, la segunda sobre su muerte y la tercera sobre su resurrección. En el prólogo de su obra, San Buenaventura menciona que decidió esquematizar su opúsculo en forma de árbol para ayudar a la imaginación y la memoria a la hora de comprender el mensaje salvífico cristiano. De esta manera, el esquema de Cristo como árbol de vida se construyó en función del ars memoria medieval para ayudar en la comprensión de conceptos complejos, teniendo muchos de los manuscritos del texto bonaventuriano ilustraciones de la cruz como árbol de vida, estableciéndose desde este punto el tipo iconográfico que sería popularizado y usado en obras posteriores. Por otro lado, aunque no lo menciona directamente, San Buenaventura recrea la idea del árbol de la vida que se menciona en el Génesis y en el Apocalipsis, en donde se menciona la existencia de 2 árboles particulares al centro del paraíso terrenal, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La idea de Cristo como árbol de vida nace en contraposición del pecado original cometido por Adán y Eva al comer el fruto del árbol del conocimiento. De esta manera se establece un paralelo tipológico entre el fruto que salva y el que condena, ligando la historia del destino humano desde la pérdida del paraíso por la desobediencia de Adán y Eva hasta la recuperación del mismo gracias al sacrificio de la cruz de Jesucristo, quien es árbol de vida, cuyo fruto otorga la vida eterna, recuperando lo dictado por San Pablo en la primera epístola a los Corintios. Cito: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fin de la cita. La expresión de este pensamiento exegético y teológico fue representada pictóricamente de distintas formas, de acuerdo con las convenciones y necesidades de cada época. Uno de los primeros ejemplos de gran formato del Lignum Vitae es la obra de Pacino di Buonaguida, en donde se presenta a Cristo crucificado en el árbol de la vida, cuyas ramas contienen frutos que ilustran las 48 meditaciones del opúsculo bonaventuriano, a guisa de medallones circulares que contienen en su interior escenas de la vida, pasión y resurrección de Cristo, sin olvidar las escenas del pecado original y la expulsión del paraíso en la parte inferior de la obra, estableciendo la correspondencia entre los eventos del Nuevo Testamento y los del Antiguo. Otro tipo de representación del Lignum Vitae puede encontrarse en el refectorio de la Basílica de la Santa Cruz en Florencia. Este fresco, atribuido a Taddeo Gaddi, simplifica el esquema y presenta, en lugar de las 48 meditaciones, filacterias de los textos representativos de la vida y obra de Cristo,
acompañados por medallones frutales con representaciones de los profetas y apóstoles como autores de los escritos presentados. Asimismo, existen las representaciones que amalgaman el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal en uno solo, haciendo énfasis en la idea de la crucifixión como una nueva creación, de Cristo como un nuevo Adán y de la Virgen María como una nueva Eva, siguiendo los mismos paralelismos tipológicos para explicar el mensaje de salvación y redención en la cruz. Ejemplos de este tipo pueden observarse en el fresco de Giovanni da Modena, en la iglesia de San Petroni, en Bolonia, y en la miniatura de Berthold Urtmayer, del misal del arzobispo de Salzburgo. En estas representaciones se suma un mensaje eucarístico al esquema arbóreo. El fruto del árbol de la vida pasa de ser el producto de las meditaciones sobre la vida de Cristo al cuerpo y sangre de Jesús, haciendo de la crucifixión un sacrificio sacramental, estableciendo así la institución de la Eucaristía como se indica en los Evangelios. En ambas obras es la Virgen María quien se encarga de recoger estos frutos, sangre del costado de Cristo u hostias, para entregarlos a la grey cristiana, mientras Eva es la encargada de tomar el fruto prohibido para los pecadores. Ya en el siglo XVI es posible encontrar representaciones que en lugar de poner escenas cristológicas o a los profetas y apóstoles, colocan como frutos del árbol de la vida representaciones de los sacramentos, como en uno de los grabados que sirvieron de inspiración para la composición del lienzo de los sacramentos en la parroquia de Santa Cruz Tlaxcala. Estampa identificada por Santiago Sebastián, del autor Bartolomé Lulmus, del año 1569. Modelo que también fue representado en la portería del convento agustino de Mestitlán, en Hidalgo. En el grabado italiano de Bartolomé Lulmus, se puede observar en la parte superior central a Dios Padre e inmediatamente debajo de él al Espíritu Santo en forma de paloma. Entre estos personajes hay una inscripción en latín. La frase es del Salmo 106:20, que significa: les envió su palabra y los sanó. Abajo se encuentra Cristo crucificado con una herida en el costado de la cual brota un chorro de sangre. Al lado de la sangre está una inscripción. Texto tomado del libro del Éxodo 24:8, que significa: esta es la sangre de la alianza que hace con vosotros Yahvé sobre todos estos preceptos. La base de la cruz sale de la fuente de la vida, y como figura arborescente, la cruz se ramifica en 6 medallones que representan los sacramentos. A la izquierda, en orden descendente, se observan la extrema unción, la Eucaristía y la confirmación. Del lado derecho se encuentran el matrimonio, la orden sacerdotal y la confesión. El sacramento faltante, el bautismo, está representado al pie de la fuente. Cada medallón está acompañado por una inscripción en latín, sacada de citas bíblicas que relacionan y explican el sacramento que se reproduce. Como imágenes al fondo hay un paisaje con montañas y algunas construcciones rematando la escena, un grupo de hombres en la esquina izquierda y un grupo de mujeres en la derecha. Este esquema compositivo se popularizó en Europa en la segunda mitad del siglo XVI, a raíz de la Contrarreforma, puesto que los reformados renegaban de la validez de algunos sacramentos. Por lo tanto, la imagen representa una alegoría de Cristo como fuente de gracia que llega a los fieles por medio de estos. Como se mencionó anteriormente, el grabado de Bartolomé Lulmus es solo uno de varios que fueron usados para la construcción de la composición de los lienzos de la parroquia. Muchas de las escenas de ambos lienzos proceden de modelos grabados de diferentes fuentes, tantas que aún no ha sido posible identificarlas en su totalidad, formando un cúmulo de influencias varias con imágenes de Biblias, catecismos y escritos ilustrados, varios que muy posiblemente fueron proporcionados por Sierra Valle
o los artistas para la composición. Esta práctica fue muy común tanto en Europa como en los virreinatos americanos, como lo consignan ciertos contratos encontrados en el ámbito peruano, en los cuales se estipulaba que los artistas debían copiar de estampas proporcionadas por los mandantes. Por otro lado, las variaciones también pudieron haber sido una petición expresa del párroco y haber estado estipuladas en el contrato de obra, aunque también pudieron ser aportaciones de los mismos autores materiales, que contaban con el conocimiento y la experiencia para hacer arreglos compositivos. Por otro lado, a pesar de ser dos lienzos divididos por el altar mayor, deben de considerarse como un conjunto, pues ambos cuentan una historia con una narrativa explícita. De la misma manera que las representaciones en que se mostraba el árbol de la vida y el del conocimiento como uno solo, exponiendo el ciclo histórico del destino del hombre, primero con la pérdida del paraíso, para después continuar con la salvación y la promesa de la vida eterna en Cristo. El lienzo que representa a Cristo crucificado con los sacramentos tiene en la imagen central la crucifixión, pero a su alrededor es posible identificar personajes del Nuevo Testamento. A su lado izquierdo está la Virgen María recogiendo la sangre que brota de la herida del costado de Cristo, y San Pedro, quien arroja la sangre sobre la calavera de Adán a los pies de la cruz. Arriba del chorro de sangre hay una inscripción en náhuatl, Teoyoticapatli, que significa medicina de Dios. Al lado derecho de Cristo se puede identificar a San José y Santiago, y a los pies de la cruz con una pala a San Pablo. Los otros personajes pueden representar a los demás apóstoles, pues suman en total 13 con San Pablo. Esta composición guarda muchas similitudes con el grabado Cristo crucificado en el árbol de la vida de Alberto Durero, en donde la Virgen es quien riega el árbol con la sangre de Cristo, junto con San Pablo, quien levanta una pica para cultivar, con los demás apóstoles representados dentro de medallones, haciendo del lienzo de Santa Cruz una composición que amalgama los modelos grabados de Durero y Lulmus. De este último se recuperan los medallones con los sacramentos. Sin embargo, es significativo que en el lienzo haya 7 medallones en lugar de 6, como en la estampa. Y también es de notar el orden en que estos se encuentran acomodados. En el lienzo el orden de distribución de los sacramentos va de izquierda a derecha en círculo, iniciando con el bautismo, la confirmación, la confesión, la Eucaristía, la extremaunción, la orden sacerdotal y el matrimonio. Los primeros 5 sacramentos representan el orden de la vida individual dentro de la comunidad cristiana y los últimos 2, la vida comunitaria, coronando el lienzo el sacramento de la Eucaristía, estableciendo este sacramento como el más importante de todos. Asimismo, las inscripciones al pie de los medallones, que en la estampa son citas bíblicas en latín, aquí refieren el nombre de los sacramentos en náhuatl. Si bien los habitantes y parroquianos de Santa Cruz eran indígenas de habla náhuatl y la presencia de estas inscripciones pudo haber tenido una función didáctica para ayudar a la comprensión del mensaje, la singularidad de este tipo de inscripciones dentro de la región Puebla-Tlaxcala en el siglo XVIII sugiere que estas forman parte de un discurso más complejo que engloba a este conjunto. El párroco Sierra Valle, como mencionamos antes, muy probablemente fue el facilitador de las estampas que sirvieron de modelo a las obras. Por lo tanto, era plenamente consciente de la tradición del Lignum Vitae y su origen en el texto de San Buenaventura como auxiliar para la comprensión y memorización de conceptos cristológicos. Entonces, el hecho de que las inscripciones estén en náhuatl en lugar de español o latín, como en los grabados, remite a esa evangelización primera, en la que se hizo uso del náhuatl, estampas y lienzos para enseñar los preceptos religiosos. De esta manera,
Se muestra a los tlaxcaltecas como los primeros en recibir las instrucciones evangelizadoras y al mismo tiempo demuestran que son parte de este discurso salvífico cristiano que simboliza la alegoría de Cristo como árbol de vida. Idea que se manifiesta más claramente con la representación de los mismos indígenas que reciben los sacramentos en las escenas de los medallones. Los personajes llevan vestimentas de nobles tlaxcaltecas y en las escenas que representan el matrimonio, el bautismo y la confirmación, es posible observar que los personajes adultos llevan el bastón de mando, por lo que los indígenas representados son caciques principales tlaxcaltecas y probablemente miembros de la comunidad de Santa Cruz. Es posible que los indígenas representados fungieran también como donantes, lo que los pone a la par de Sierra Valle en el hecho de mostrar su poder e influencia a través de una relación con la producción de obras artísticas. Por otro lado, los lienzos representan una clara retórica fundacional, por la cual los tlaxcaltecas no solo fueron los primeros cristianos en la Nueva España, sino también están relacionados con los elementos bíblicos primigenios, los dos árboles, el de la vida y el de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, los indígenas tlaxcaltecas no serían los únicos retratados dentro de los medallones de los sacramentos. También es posible encontrar retratos del mismo Sierra Valle Río Seco y de los dos obispos de Puebla que estuvieron en funciones durante el tiempo que Sierra Valle estuvo a cargo de la parroquia de Santa Cruz, a saber, Juan Antonio de Lardizábal y Elorza, obispo de Puebla de 1723 a 1733, y Benito Crespo, obispo de Puebla de 1734 a 1737, cuyos retratos se encuentran dentro de los medallones del matrimonio, la orden sacerdotal y la confirmación, respectivamente. Estos personajes se han podido identificar gracias a la ilustración que se hace de los escudos de armas de los obispos dentro de las escenas y al bonete de doctor que identifica a Sierra Valle. Por lo tanto, Sierra Valle tenía un especial interés en que sus superiores, en este caso los obispos de Puebla, pudieran reconocerse y ser reconocidos dentro de esta composición, mostrándolos como garantes del poder y liderazgo que él asumió durante su tiempo como párroco de Santa Cruz Tlaxcala. También halagaba a aquellos de los que dependía el avance de su carrera. De esta manera, el párroco, junto con él o los artistas, englobaron en la narración simbólica y religiosa a los miembros de la comunidad de Santa Cruz Tlaxcala. Como partícipes del discurso salvífico, los indígenas fueron incluidos dentro del modelo católico universal, haciendo énfasis en su labor y la labor de las autoridades eclesiásticas. Es importante notar que en los medallones se representa la administración de los sacramentos por el clero secular, ya que se percibe el bonete de 4 picos en los medallones de la confesión y en el de la Eucaristía. Esta personificación del clero secular en el lienzo presenta la preocupación de entablar buenas relaciones con la nobleza indígena a raíz de la secularización. Tlaxcala había sido evangelizada primordialmente por frailes franciscanos. Sin embargo, con el proceso de secularización en 1640, se establecerían nuevas dinámicas y uno de los puntos de discusión más importante entre el clero regular y secular fue el de la administración de los sacramentos, ya que se les acusaba a los frailes el no haber tenido el rigor eclesiástico en la administración de estos. De esta manera, en la representación del clero secular como administradores de los sacramentos, el cura Dr. Miguel José de Sierra Valle, encargado de los lienzos, hace patente su búsqueda de aprobación de sus labores por parte de sus feligreses y de las autoridades eclesiásticas.
al mismo tiempo que se muestra como conocedor de los principios fundamentales de la doctrina cristiana, demostrando su valía dentro de la comunidad y dentro del aparato eclesiástico novohispano. Asimismo, es importante recordar que a principios del siglo XVIII, a raíz de las reformas borbónicas, la nobleza tlaxcalteca vio amenazados sus privilegios obtenidos a partir del siglo XVI gracias a la alianza con Cortés, y por la cual se les había otorgado cierto poder a los gobernadores y caciques indígenas en las 4 cabeceras que conformaban la República de Indios de Tlaxcala: Tizatlán, Ocotelulco, Quiaquistlán y Tepetipac. Por lo que estas representaciones de la nobleza indígena en el lienzo de Santa Cruz, que pertenecía al señorío indígena de Tizatlán, obedecen a un discurso de afirmación o reafirmación de su estatus como partícipes y protagonistas del origen de la sociedad novohispana, al percibir la vulneración de su posición y privilegios. En el lienzo de Adán y Eva con los pecados capitales, se puede observar al centro de la composición el árbol de la ciencia del bien y del mal, con la serpiente enroscada en su tronco, y Adán recibiendo la fruta de la mano de Eva. Arriba del fruto hay una inscripción en náhuatl, que significa pecado original. Al fondo se ve el paraíso terrenal y alrededor de Adán y Eva se observan diferentes animales, entre ellos aves coloridas y un guajolote. En la esquina inferior del lienzo hay un nopal y en la esquina derecha un maguey, cactáceas propias del ámbito natural novohispano, que remiten al lugar en que la obra se ha producido y al cual pertenecen sus artífices y receptores. Aunque también las representaciones de flora y fauna características de la Nueva España en general y Tlaxcala en particular indican un paralelismo con esta y el paraíso terrenal. Alrededor de la escena central del lienzo se ubican 7 medallones con representaciones de episodios del Antiguo Testamento. Estos medallones, aparte de las inscripciones en náhuatl, tienen en su interior referencias textuales del capítulo y versículo de la Biblia, en donde es posible encontrar el escrito que se muestra plásticamente. Los medallones de izquierda a derecha en forma circular representan la soberbia, con el episodio del rey Nabucodonosor cuando mandó hacer un ídolo de oro para que se postraran ante él y lo adoraran; la avaricia, que muestra a un hombre rico llamado Nabal, que negó a David víveres y recursos; la lujuria, en donde se significa a Susana siendo espiada en el baño por 2 jueces judíos; la ira, simbolizada por el intento de asesinato del rey Saúl a David; la gula, donde se observa al rey Baltasar que profana objetos sagrados del templo en un banquete; y la envidia, que presenta el episodio donde Caín mata a su hermano Abel. Y por último, la pereza, que exhibe el momento en donde Dalila le corta el pelo a Sansón mientras él está dormido. Asimismo, es posible observar en la parte superior de cada medallón un animal relacionado con los pecados ejemplificados. Esas representaciones de los pecados como animales viene de una tradición medieval, como lo menciona Santiago Sebastián. Y la pervivencia de estos elementos en el lienzo de Santa Cruz muy probablemente sea consecuencia del conocimiento de Sierra Valle y de diferentes fuentes grabadas europeas. Al igual que la obra anterior, el lienzo de Adán y Eva con los pecados capitales toma como modelo varias estampas, algunas aún no identificadas, que se combinaron para representar los episodios del Antiguo Testamento que ejemplifican los pecados en los medallones del lienzo, que tienen a sus pies inscripciones en náhuatl que indican el nombre de los pecados. Hasta ahora, solo se han podido identificar 5 estampas como fuentes en las escenas de los medallones del lienzo, todas de la Biblia Sacra de León. Para la envidia, se combinaron 2 estampas sobre el episodio del asesinato de Abel por parte de Caín,
También para el medallón de la lujuria son 2 las estampas que se usaron para formar la escena. Y por último, la soberbia es copia de la estampa que se encuentra ilustrando ese episodio en la Biblia de León. Este lienzo es una construcción plástica generada con el conocimiento y experiencia tanto del párroco Sierra Valle como del o los artistas que plasmaron en la obra una visión tanto individual como colectiva de lo que se entendía dentro de la comunidad como ejemplos bíblicos de acciones a evitar para conseguir la salvación. Aquí se representan personajes que pertenecen a la historia bíblica, es decir, al pasado. Un pasado que fue asimilado por los indígenas tlaxcaltecas de Santa Cruz, que sirve para señalar los vicios que hay que evitar para conseguir la salvación y la vida eterna. Este pasado se contrapone al presente, es decir, al lienzo de los sacramentos, donde se muestran las ceremonias religiosas en que toma parte la comunidad en su cotidianeidad. En palabras de Mary Helms, cito: los artistas especializados y o sus mecenas se convierten en vehículos o portavoces, no solo del conocimiento técnico, sino especialmente de las cualidades morales, de la ética sancionada sobrenatural o ancestralmente, de la ideología política y de la historia mítica del cuerpo social. Además, mediante sus propios actos de producción, los artistas y sus patrocinadores también mantienen activamente los vínculos vitales que se cree que conectan a la comunidad con la energía sobrenatural del mundo exterior que lo sostiene. Sus actos de producción condensan las creaciones originales y las transformaciones registradas en mitos y leyendas en acciones todavía existentes, manteniendo una conexión viva y directa entre el presente y el pasado. Fin de la cita. Desde esta perspectiva, es posible leer en estos lienzos la narración de una historia religiosa local. Se muestra el pasado a través de las escenas del Antiguo Testamento, un pasado compartido por la comunidad, de la misma manera que el presente que se muestra en las escenas de los sacramentos, donde los obispos, el párroco y los feligreses hacen de esta construcción iconográfica la representación de una identidad en imágenes. Por otro lado, la inserción de los indígenas en este discurso indica que estos se han adherido por completo a las formas religiosas cristianas, es decir, que son buenos cristianos y que por lo tanto forman parte de una comunidad más grande, la comunidad cristiana. En palabras de Luisa Elena Alcalá, cito: el proyecto de legitimación religiosa se relacionó de forma inextricable con el propósito mayor de la afirmación de la identidad hispanoamericana. Fin de la cita. Al mismo tiempo, la producción pictórica estuvo condicionada por las necesidades de representación generadas a partir de las diferentes dinámicas entre los diferentes grupos que habitaban la Nueva España, ya fuera entre patronos y artistas, entre clero regular y clero secular, entre gobernantes españoles y caciques indígenas. El vocabulario artístico y religioso contenido en estos lienzos sería usado como un arma dialéctica de interacción, negociación y propaganda simbólicas. Esto se debe observar en las representaciones de la nobleza indígena y las inscripciones en náhuatl de los lienzos del presbiterio de Santa Cruz. Hay una intención de representarse como garantes del mensaje salvífico que otorgan los sacramentos, al mostrarse como parte indispensable de la comunidad cuando sus derechos y privilegios se veían amenazados a manera de estrategia política. De la misma manera, la forma en que se presenta el clero secular, primero al párroco como autor intelectual de los lienzos y también como administradores de los sacramentos, haciendo propaganda a la doctrina y a su presencia dentro de una comunidad. Como lo hace notar Jaime Cuadriello, cito: la identidad puesta en imágenes es finalmente una de las respuestas ideológicas que elabora toda comunidad luego de haber consumado su integración cultural,
o justamente cuando la siente vulnerada y que, a partir de entonces, genera una conciencia histórica para marcar sus pautas de diferenciación frente al otro, incluso sirviéndose del mito. Este fenómeno de afirmación o reafirmación aflora justamente cuando esa comunidad se ha sentido amenazada o ha entrado en un periodo de cambios que trastoca lo que considera su estatuto originario. A partir de ese momento, podría hablarse de que el acto de creación plástica se define como un fenómeno historiográfico e identitario, ya que, al expresarse en un discurso poético, rebasa su mero valor documental y obtiene una virtud sinecdótica y emblemática sobre la realidad. Fin de la cita. Por consiguiente, el párroco Sierra Valle y Río Seco es un claro ejemplo de artífice que, a pesar de no ser el autor material, asumió la responsabilidad de la creación de los 2 lienzos en el presbiterio de la parroquia de Santa Cruz en Tlaxcala, que muestran la formulación de un esquema catequizante basado en un tipo iconográfico medieval diseñado por él mismo, apropiándose de un vocabulario iconográfico y artístico para denostar su pertenencia a un cargo, a una comunidad diferenciada con tradiciones y dinámicas propias, es decir, una identidad novohispana y tlaxcalteca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿no?, a Ana Solís Iriaco, que desafortunadamente el día de hoy, por cuestiones laborales, como dije al principio de esta sesión, no pudo estar en vivo con nosotros debido a que se le empalmó con una actividad de montaje de una exposición en Lerma, en el Estado de México, pero ya le hicimos llegar las preguntas y comentarios que hemos recibido vía el chat, y pues en el día de hoy, en esta misma semana, les estará contestando directamente la panelista del día de hoy, ¿no? Y nada más, antes de pasar al póster de nuestro siguiente participante la próxima semana, quisiera nada más señalar que en esta presentación fue muy interesante ver cómo se están basando en grabados, ¿no?, en este tipo de estampitas pequeñas en las que hay escenas bíblicas, escenas de cuestiones religiosas, de los pecados, y que las están plasmando en la pintura, pero en vez de usar cuestiones de latino, español, fue muy interesante que estén manejando el náhuatl para, como decía Ana, la parte tlaxcalteca, considerarse como, o tratar de legitimarse como los primeros católicos o cristianizados en la Nueva España. Entonces, pues les agradecemos muchísimo a quienes estuvieron escuchando esta presentación de forma virtual, y no me queda más que agradecer nuevamente a Ana Solís Iriaco su trabajo, y los esperamos la próxima semana, donde estaremos nuevamente con un nuevo participante, en este caso el doctor John Hoops, quien nos va a mostrar ornamentos precolombinos de jade y oro del área istmo colombiana. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.